Hermanos, permítanme saludarlos a cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dándole siempre gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos mantiene con vida, y a mí también de poder compartir con ustedes la bendita y santa palabra de Dios. Hoy día, permíteme hablar acerca de la fe. De esa fe que nos mantiene en medio de un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de incertidumbre, que somos conscientes que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo difícil, un tiempo que para muchos es confuso a tal punto que el futuro se nos es incierto. No sabemos lo que va a suceder o lo que se nos espera. Cada vez que vemos las noticias, en lugar de que sean noticias alentadoras, siempre son noticias desalentadoras que nos desalientan, que no nos dan tal vez alguna esperanza. Pero para el creyente, para el cristiano, Dios nos llama a vivir en medio de esta confusión, nos llama a vivir por fe. Y nuestra fe, hermanos, está puesta en un Dios todopoderoso. Nuestra fe viene a nosotros por medio de su bendita y santa palabra. La fe nuestra no es nuestra confianza en la filosofía del mundo, en las teorías de los hombres, lo que los hombres puedan pregonar o puedan profetizar, sino que nuestra fe, como dice Romanos 10:17, que la auténtica fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que nuestra fe, hermanos, tiene que estar fundamentada en la santa palabra. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo cuanto está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, todo se cumple. Cuando oímos estos acontecimientos que están sucediendo, Mateo 24 nos dice: no se alarmen, porque esto solamente es el principio de los dolores. Sabemos que en el libro de Apocalipsis nos revela los sufrimientos que va a venir y la destrucción a este planeta. Así que como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra que lo que estamos viviendo en este tiempo solamente son principios de dolores. Y no es porque lo diga yo, no es porque sea mi pensamiento, sino antes de entrar al tema, al mensaje de la palabra, permíteme leerte Mateo 24, versículos del 7 al 8 nada más, para poder entender lo que te estoy diciendo y podamos comprender lo que estamos viviendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Así que, hermanos, solamente lo que estamos viviendo es un principio de lo que se viene. Y nuestra fe y nuestra confianza tiene que seguir puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir confiando en Él. Y la única forma de confiar en Él es a través de su santa palabra. Permíteme ir al libro de Habacuc que está en el Antiguo Testamento. Es un libro muy poco que se lee o que se escucha, pero permíteme ir al capítulo 3, del versículo solamente del 17 al 19. Permíteme leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas
me hace andar. Palabras finales del profeta Habacuc. Habacuc, hermanos, era un profeta que le tocó vivir en el reino de Judá, algo parecido tal vez a lo que nosotros estamos viviendo. El reino de Judá era un reino en el cual dejaron la ley de Dios, se olvidaron del Dios que los había libertado, que los había sacado de Egipto, y se volvieron a adorar a otros dioses. Dejaron la ley de Dios y comenzaron a andar en sus propios caminos. Estableció el hombre su propia ley. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su camino es camino de perdición. El panorama en que vivió Habacuc era un panorama hostil. Era un pueblo en el cual le tocó vivir lleno de injusticia, lleno de violencia, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque Habacuc constantemente estaba hablando con Dios. Y el libro de Habacuc, hermanos, es un diálogo entre Dios y el profeta. Habacuc constantemente estaba clamando, estaba rogándole a Dios, ¿por qué hay tanta maldad en su pueblo? Y de algún modo le está diciendo a Dios, Señor, y tú no haces nada. Habacuc, en el capítulo 1, vamos a ir para poder entender por qué Habacuc llega a esas palabras finales del capítulo 3, ¿no? ¿Cómo es que él llega? Tenemos que entender todo el contexto y permíteme solamente leerte algunos versículos para poder llegar al capítulo 3. En el capítulo 1 dice, Habacuc se queja de injusticia. Así dice el título en la Biblia. ¿Por qué? Porque Habacuc nuevamente, vuelvo a decirles, le tocó vivir un tiempo difícil de violencia. Y Habacuc se dirige así a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Miren, hermanos, Habacuc básicamente le está diciendo a Jehová, ¿por qué me permites ver tanta violencia? El tiempo que le tocó vivir al profeta Habacuc fueron tiempos difíciles, llenos de maldad, donde incluso las leyes eran violentadas, eran violadas. Y muchas veces los jueces que tenían que impartir la justicia preferían muchas veces darle el veredicto o darle la razón al abusivo. Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos vivido. Solamente para recordarte un poco, antes de que las noticias hablaran acerca de este virus, del coronavirus, de toda esta pandemia que es a nivel mundial, solamente para hacer un poco de memoria, todas las noticias que nosotros escuchábamos solamente eran muertes, destrucciones, violaciones, feminicidios, abusos, abortos y tanta maldad, hermano. Solamente las noticias propagaban ese tipo de comentario. No había otra noticia. Incluso a veces conversando con personas me decían, es más, yo ya no quiero ver las noticias porque solamente cada vez que prendo la televisión, solamente escucho muerte, destrucción, abuso, violencia, robos, saqueos, secuestros. Como hay hombres, y lo hemos visto, nuestras autoridades, cómo se les ha descubierto los millones de millones que han robado al pueblo. Millones de millones, ¿no? Sin embargo, se daban la gran vida. ¿Por qué? Porque estaban, digamos, aliados con los jueces. La justicia era violentada. Y eso también nosotros lo estamos viviendo. Habacuc, el profeta, está viviendo un tiempo similar al que nosotros estamos viviendo. Habacuc se queja ante Dios y le dice, Señor, ¿por qué tú no haces nada?
¿No miras toda esta maldad que hay acá? Bueno, Habacuc, después de esa queja que presenta Dios, vemos que Dios le responde a Habacuc. Le responde a Habacuc. Y eso lo vemos en los versículos que siguen del 5 en adelante. Lo cierto de que cuando Dios le responde a Habacuc, Dios le dice a Habacuc, mira Habacuc, si yo te contara lo que yo voy a hacer con Judá, ni tú mismo lo creerías. Yo voy a levantar a una nación que son los caldeos, que son hombres violentos, que son hombres feroces, y los voy a levantar para castigar a Judá. Miren, y solamente permítanme nuevamente leerles, porque así dice la palabra de Dios, lo que les estoy diciendo en el versículo 5, dice así: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Miren, hermanos, una nación cruel y que se apresura a caminar por la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué es lo que hacían los caldeos? Conquistaban cada pueblo, hermano, y lo subyugaban a vivir en una esclavitud, quemaban sus ciudades, hacían, digamos, muchas maldades. Yo estoy, le dice, levantando a esta nación, los caldeos. Y muchas veces es ahí donde entra la confusión del profeta Habacuc. Cuando Dios le da la respuesta, Habacuc queda confundido, queda absorto de la respuesta de Dios. Porque Habacuc entiende que los caldeos son más pecadores que los del pueblo de Judá. Y Habacuc le dice, Señor, ¿cómo es posible que tú levantes a este pueblo, a esta nación pecadora, idólatra, ¿no? Si es más injusta que nosotros? Ellos merecen un castigo peor. ¿Cómo es posible que tú, Señor, lo levantes? Es que muchas veces, hermanos, Dios no actúa de acuerdo a mis pensamientos. La palabra de Dios dice en Isaías 55, ¿no? Vayamos al pasaje del libro de Isaías. Isaías 55, nos dice así la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Habacuc se está quejando delante de Dios por la maldad que está viendo en su pueblo. Dios le responde, le dice a Habacuc, yo estoy levantando a los caldeos como instrumento de justicia para castigar el pecado de Judá. Y muchas veces nosotros no entendemos cómo es que Dios actúa. Los pensamientos de Dios, hermanos, son más altos que los tuyos y que los míos. Tú puedes estar orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Señor, toca el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mi yerno, de mi nuera. Pero muchas veces queremos de que cuando Dios actúe, queremos de que Dios actúe de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a mi manera. Y Dios no es así, hermano. Recuerda que Dios está en los cielos. Recuerda de que Dios es santo. Recuerda de que Dios es justo y nosotros somos pecadores, somos débiles. De una u otra forma en nosotros, en ti y en mí hay celos, hay ira, hay envidia. Y nuestra justicia muchas veces no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es pura, santa y perfecta, hermano. Nosotros tenemos que entender eso, que cuando Dios muchas veces actúa, para muchos puede parecer algo malo, pero que al final es algo bueno. Hay un dicho muy popular en el mundo que se dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice y nos confirma que los que aman a Dios, los que aman, tú amas a Dios, todas las cosas nos ayudan para
bien. Los que aman a Dios y a todo lo que sucede, cosas buenas y cosas malas, nos van a ayudar para nuestro bien, para crecer más en santidad, para crecer más en humildad, para crecer más en fe. Nos ayuda. Y eso es lo que está pasando ahorita en estos momentos con Habacuc. Habacuc se queja delante de Dios por la maldad que existe. Dios le responde y nuevamente Habacuc vuelve. Vayamos al libro de Habacuc, porque como les dije, este es un diálogo entre Dios y el profeta Habacuc. Dice en el versículo 12, Habacuc protesta. Protesta por la respuesta que Dios le da. Habacuc no pensaba de que Dios iba a usar a los caldeos, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo lleno de maldad. Pensaba tal vez de que Dios podía levantar un profeta y llamar al arrepentimiento a Judá. Pero Dios está levantando a este pueblo de los caldeos. Y mira la manera como es que Habacuc, digamos, hace su protesta. En el versículo 13 dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Yo sé, Señor, que tú eres de ojos limpios y que no puedes ver la maldad. Eso es lo que está diciendo básicamente Habacuc. Porque tú eres santo, porque tú eres 3 veces santo. Pero yo no entiendo por qué, y si ustedes se dan cuenta es una pregunta, está con signo de pregunta, ¿por qué si puedes ver cómo, digamos, el impío destruye al que es más justo? ¿Cómo es que el impío tú puedes ver que destruye al que es más justo? En este caso, los caldeos, que son un pueblo impío, van a destruir a los del reino de Judá, que son más justos. Que son más justos. Habacuc protesta. Habacuc no entiende lo que Dios está haciendo. Pero así es Dios, hermano. Dios actúa en el tiempo que Él establece. No en mi tiempo, no en tu tiempo. Y no es que Dios esté indiferente, como algunos pueden pensar. No, hermanos, Dios siempre está mirando. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están sobre los buenos y sobre los malos. Mirando lo que estamos haciendo. A Dios, hermanos, no se le puede ocultar nada. Y si muchas veces Dios no actúa, hermanos, déjame decirte porque Dios es un Dios misericordioso. La tierra está llena de su misericordia. Si Dios no destruye al impío, al pecador, al violento, al asesino, al ladrón, es porque Dios quiere de que esas almas se arrepientan. Porque si Dios hubiera destruido tal vez a nosotros, nos hubiera destruido. Nosotros fuéramos los primeros en ser destruidos. ¿Por qué? Porque en un tiempo también nosotros le dimos la espalda a Dios. Corríamos tras los brujos, tras los hechiceros, tras los ídolos, y esas cosas a Dios no le agradan. Así que, hermanos, si Dios permite a veces un tiempo, nos da un tiempo, es para que nosotros los busquemos a Él. Mira lo que dice Romanos, hablando de la paciencia de Dios y hablando de la misericordia de Dios. Romanos capítulo 2, dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que Dios es muy rico en bondad. Dios es inmensamente paciente, inmensamente paciente. Y Dios está esperando que el impío, que el hombre pecador se vuelva a Él. Y Él nos da ese tiempo, por eso Dios nos mantiene con vida. Porque a veces, muchas veces, no entendemos cuando vemos a gente y dice, pero ¿por qué Dios permite? Porque Dios quiere que se arrepienta. Yo no he venido a llamar a los justos, dice Jesucristo, sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a justos. Yo he venido a llamar a pecadores en arrepentimiento.
Y hay que recordar, hermanos, que todos somos pecadores. Todos hemos pecado con Dios. Todos hemos mentido. Todos hemos tenido malos pensamientos. Muchas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano. Muchas veces hemos codiciado. Y de alguna otra forma hemos violentado la ley de Dios. Por eso, hermanos, si Dios a veces calla, no es porque Dios sea ajeno al pecado o a la maldad que hay en el mundo. No es que Dios se haya olvidado, no, hermanos. Dios está en todo lugar mirándonos. Y si Dios a veces calla, es para que tú y yo lo busquemos en este tiempo. Muchas familias están ahorita encerradas. Este es un tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo para que tú puedas alzar los ojos al cielo y clamarle a Dios. Pero sigamos con el libro de Habacuc. Hemos visto ya el capítulo 1, ahora entremos al capítulo 2. Hemos visto que en el capítulo 1 Habacuc le habla a Dios y de alguna manera está exponiendo la injusticia que hay en su pueblo, en su reino de Judá. Dios le responde. Al profeta Habacuc no le gusta cómo Dios va a actuar con justicia, cómo es que Dios va a levantar a los caldeos para ser un instrumento de justicia, para castigar, para disciplinar al reino de Judá. Nuevamente vemos que Habacuc protesta y nuevamente vemos cómo Jehová vuelve a responderle al profeta. Como podemos ver, es un diálogo entre Dios y el profeta, ¿no? Entonces, pero en esa conversación, cuando Dios le responde a Habacuc, en el capítulo 2, Dios le dice a Habacuc, mira, Habacuc le dice, tú vas a escribir lo que te voy a decir. Lo que tú vas a escribir es algo que, si bien es cierto, va a tardar, pero viene. El malvado siempre va a vivir orgulloso, le dice. El malvado siempre va a vivir orgulloso. Como decir que hay gente que a veces ya, hermanos, no cambia. Que siguen confiando en su fuerza. Que siguen confiando en sus riquezas. Que siguen confiando en sus recursos. Y dice, el malvado siempre va a vivir lleno de orgullo, porque las personas orgullosas, hermanos, son aquellas que confían más en su yo que en Dios. Pero le dice Dios a Habacuc, pero déjame decirte algo, Habacuc. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y déjame decirte también, Habacuc, que yo voy a castigar a los caldeos. Si bien es cierto, los caldeos van a ser un instrumento para disciplinar al reino de Judá, pero también yo juzgaré a los caldeos. ¿Por qué? Porque Dios no puede pasar por alto una injusticia. Dios, como dice Nahum, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Si bien es cierto, los caldeos iban a ser instrumentos, pero Dios también los iba a juzgar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Gálatas que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Así dice. Vayamos al libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. El libro de Gálatas en el Nuevo Testamento dice así, capítulo 6, versículo del 7 al 8. No os engañéis, o sea, no te engañes. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras maíz, no pienses que vas a cosechar camotes, vas a tener que cosechar maíz, ¿no? Si tú siembras vientos, cosecharás ¿qué? Tempestades. Es un refrán que muchas veces se emplea en el mundo, ¿no? Siembra vientos y cosecharás ¿qué? Tempestades. Pero mira lo que dice en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando habla la palabra de Dios, lo que siembra para la carne, habla de todos los deseos, de los apetitos de la carne, todo lo que tiene que ver con la maldad, con el pecado, ¿no? Todos los males que uno hace en esta tierra, algún día también cosechará. Por eso vemos a hombres a veces en su vejez, que han tenido a veces 1, 2, 3 mujeres y después están solos por el mundo. ¿Por qué? Porque nunca supieron formar una familia. Hijos por acá, hijos por allá, muchas veces delincuentes, drogadictos en las cárceles. Así viven, ¿no? Si tú siembras para tu carne, dice la palabra de Dios, segarás corrupción. Y la palabra corrupción es maldad. Pero si siembras, dice, para el Espíritu, del Espíritu segarás para vida eterna. ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Las cosas espirituales, hermanos, que se siembran son tesoros que no se acaban. Todo lo que aquí está en este mundo se va a acabar. Cualquier cosa material se acaba, ¿no? Pero las cosas del Espíritu son cosas eternas. Job dijo, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré arriba, ¿no? Desnudo y desnudo volveré. O sea, no hay nada que tú puedas llevar, no hay nada que tú puedas recoger e ir y llevarlo con la muerte. Todo se queda aquí, hermano, para que lo disfruten otras personas. Pero si hay algo que puedes llevar, algo que sí en tu corazón puedes atesorar, y es la bendita y santa palabra de Dios. Que el Espíritu Santo pueda estar en tu corazón morando. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene atesorar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque algunos dicen, no es una pérdida de tiempo. No, hermano, no es una pérdida de tiempo. La palabra de Dios nos enseña que esta palabra, que muchas veces pueden pensar que es una pérdida de tiempo, después de esta vida, esta palabra nos va a juzgar. Será esta palabra la que nos juzgue. Entonces, yo puedo vivir acá muy bien, puedo estar muy bien en este mundo, pasándolo bien, pero ¿qué hay después de esta vida? La vida del hombre, hermanos, es como una neblina, es corta nuestra vida. La vida del hombre es corta, hermanos. Y después de esta vida dice que hay un juicio. Un juicio que se va a ejecutar a cada hombre y a cada mujer a través de la palabra de Dios. Permíteme llevarte al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 47 al 48. Mira lo que dice la palabra de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, y no las obedece. ¿Has oído alguna vez la palabra de Dios? ¿Has obedecido la palabra de Dios o no has obedecido? Bueno, acá la palabra dice, al que oye mis palabras y no las obedece, yo no lo juzgo. O sea, Cristo no te juzga, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Y de qué manera ha venido Cristo a salvar al mundo? Dando su vida por nosotros, muriendo en una cruz por mis pecados, por tus pecados. Y sigue la palabra de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, esta palabra, hermanos, algún día nos va a juzgar. Por lo tanto, me conviene saber qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. No se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que yo crea, sino de lo que dice la palabra. Y esta palabra es la que nos va a juzgar. Por eso nos conviene saber, enterarnos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Volviendo nuevamente al libro de Habacuc, ¿no? Estamos en el capítulo 2 y yo les hablaba que nuevamente Dios le responde a Habacuc, pero mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice. He aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea, aquel cuya alma no es recta,
cuya alma es pecadora, es impía, ¿no? Es violenta, dice, ¿qué dice? Se enorgullece. Y es triste ver en el mundo a veces a la gente cuando se enorgullece de su pecado. Hay gente de que todavía lo cuenta como si fuera un galardón, ¿no? Yo no sé si tú has podido participar de reuniones donde a veces hablan y cuentan que hicieron esto, que hicieron aquello, de sus maldades, y la gente que está en la reunión lo aplaude, lo festeja y lo celebra. Yo siempre pongo este ejemplo, me acuerdo en mi época de universitario, cuando estábamos en la universidad, llegaba un amigo y le decíamos, oye, Dios, ¿no has estado? Sí, me decía, sí. Lo que pasa es que he estado 2 días tomando y estoy temblando, y nos enseñaba sus manos todavía de que temblaba, pero que había estado 2 días tomando. Y lo contaba. Y otros lo aplaudían y lo celebraban, como si hubiera sido algo heroico, ¿no? Y así hay hombres que cuentan a veces sus andanzas, ¿no? Y lo celebran los demás. ¿Por qué? Porque piensan de que eso es bueno. Por eso la palabra de Dios dice acá que el hombre violento se llena de orgullo, ¿no? El ladrón cuenta de sus hazañas, cuánto ha robado, cuánto ha matado, y todo el mundo lo celebra. Pero en el versículo 4 dice una palabra muy hermosa, dice así, hermano: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y este es el centro, el corazón del libro de Habacuc. Nosotros, hermanos, vivimos por fe. El cristiano camina por fe y no por vista. Pero nuestra fe no es una fe ciega, sino que nuestra fe está puesta en el Dios de las Escrituras, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra fe. Y es hermoso porque eso es, hermanos, toda la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha vivido por fe. Y los que son hijos de Dios vivimos por fe. Sabemos que nos ha tocado vivir tiempos difíciles. Hoy día estamos pasando en nuestro país un tiempo difícil con esta pandemia, donde son miles y miles los contagiados, y es asombroso porque tú puedes ver cada día cómo aumentan los muertos, aumentan los contagiados, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial. Ya son más de 250,000, creo, si no me equivoco, los muertos a nivel mundial. Miren, más de 250,000. Pero en medio de esta pandemia, siempre hay un remanente. ¿Qué es un remanente? Un pueblo pequeño, que alaba a Dios, que glorifica a Dios, que se coge de su palabra. Y eso es, hermanos, nuestro andar, de caminar por fe. Es la única manera de agradar a Dios en ese tiempo. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que cree que Dios hay, dice la palabra de Dios, es necesario que se acerque a Él creyendo. Que Él está ahí y sabemos de que Dios está con nosotros. Sabemos de que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos dejó su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está conmigo. Dios está contigo. Allá donde tú estés, en cualquier lugar, Dios está a tu lado. Siempre y cuando tú creas en su palabra. Siempre y cuando tú creas en el Dios verdadero. Y así, hermanos, vemos de que esta palabra que le habla, Dios le dice a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y eso es siempre, hermanos, a través de Romanos, el apóstol Pablo también habla en Romanos 1, mira lo que dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Gálatas. Después de Corintios, dice la palabra de Dios, Gálatas 3,
Mira lo que dice, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica. Por la ley dice ninguno se justifica. Para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente lo vuelve a repetir. El justo por la fe vivirá. Hebreos 11. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo, mira lo que dice 37 en adelante. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué hermoso, ¿no? De poder saber de que tú y yo tenemos fe, ¿no? Que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Y por eso, hermano, que es importante de que nosotros siempre estemos leyendo las Sagradas Escrituras, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y fe, como ya les dije, y valga la redundancia, no está puesta en las filosofías del mundo, no está puesta en las que leen las cartas, en el horóscopo, no, mi fe está puesta en la palabra de Dios. Sigamos con el libro de Habacuc. Dios le habla y le dice, miren hermanos, en el capítulo 2 estamos de Habacuc, estoy avanzando, en el versículo 6 en adelante, le habla Dios cómo es que Dios también iba a sentenciar o iba prácticamente a juzgar a los caldeos. Y la manera como Dios le describe a Habacuc, le dice, ¡ay! Le dice. Y nos damos cuenta en el versículo 6, 9, 12, 15 y 19, hay 5 ayes. Son los ay. Y el ay, por lo general, hermanos, en la Biblia habla de una advertencia que viene con castigo. Es una advertencia que viene con castigo. Y eso es lo que le está diciendo Dios al profeta Habacuc. Mira lo que dice. Ay del que multiplica lo que no era suyo, hablando de los caldeos, ¿no? Versículo 9. Ay del que codicia injustas ganancias para su casa. ¿Por qué? Porque ellos iban a los pueblos, a las ciudades, invadían y saqueaban todo. 12. Hay del que edifica la ciudad con sangre por las matanzas que cometían. 15. Hay del que da de beber a su prójimo y hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Eso hablaba que los caldeos después de cada matanza, después de cautivar a los pueblos, se embriagaban, hacían orgías, hermanos, llegaban a tal punto de la desnudez. En el versículo 19 dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Miren, hermanos, esto habla de la idolatría, que también ellos tenían sus dioses de piedra, de madera, ¿no? Y les servía. Los caldeos, como les dije yo, eran un pueblo idólatra. Ellos consideraban de que todo lo que ellos obtenían era por su fuerza, por su Dios, ¿no? Y eso lo vemos en Habacuc 1:11. Miren cómo es que los caldeos se dirigen así. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Si te das cuenta, está con D minúscula. Y esto nos habla de que los caldeos pensaban de que estas victorias, que estas guerras que ellos obtenían, era porque su Dios les daba la victoria. Pero tú y yo sabemos de que todo, hermano, se mueve bajo la voluntad de Dios. Todo se mueve bajo la voluntad de Dios. El rey Nabucodonosor, que llegó, digamos, a ser parte de los caldeos, porque este reino de los caldeos llegó a llamarse más tarde en el reino de Babilonia. Él se llegó a llenar, se llenó de orgullo, de soberbia, y dijo, todo lo que yo he hecho, lo he hecho con la fuerza de mi poder. Dios hace que este rey se vuelva loco, y él crea de que es un buey, y coma con las bestias del campo. Cuando
Nabucodonosor reconoce, dice, ahora alabo y entiendo que es el cielo el que gobierna sobre la tierra. Dios es el que gobierna, hermano. Cada presidente, cada hecho, cada acontecimiento que sucede en este mundo no está ajeno a la voluntad y a la soberanía de Dios. Todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Por eso a Él debemos darle la gloria, a Él debemos darle la alabanza, porque todos dependemos de Él. Y es así como Dios le habla al profeta Habacuc, y cuando Dios le habla al profeta Habacuc, Habacuc termina alabando, termina adorando a Dios, porque entiende los caminos de Dios, porque entiende los juicios de Dios que son rectos y perfectos. Humanamente para nosotros puede ser una desgracia. Nadie desea, hermano, nadie desea de que muera un familiar, nadie. Pero humanamente Dios sabe lo que hace. En esta pandemia que hay un pastor contaba de que una persona mayor en Italia había sido contagiado con el coronavirus. Ustedes saben de que Italia es uno de los países que empezó con más contagios en Europa. Y este anciano era creyente, era cristiano, y mientras estuvo en el hospital, les predicaba el evangelio, les hablaba de Cristo a los médicos, a las enfermeras. Europa es netamente un país ateo, no es un continente ateo, ¿no? El ateísmo, el ser ateo en Europa es lo más normal, es lo más común. Y este anciano comenzó a predicarles de Cristo. Miren, hermanos, el testimonio es de que muchos de los doctores al principio no creían, pero después comenzaban a acercarse al anciano y le pedían al anciano de que oren, el anciano ore por ellos, porque tenían que atender a muchos enfermos. Y así muchos doctores se acercaban a este anciano para que les predique el evangelio, para que les hable de Cristo. Muchas enfermeras reconocieron que hay un Dios, reconocieron que Cristo es Dios. Médicos aceptaron a Cristo, enfermeras aceptaron a Cristo, se arrepintieron de su pecado. Para los familiares del anciano, tal vez fue un momento de desgracia, de peligro, de lloro, al saber que su padre, su abuelo, estaba en el hospital sin saber si iba a salir o no. Pero Dios estaba usando esa desgracia para muchos familiares del anciano. Lo estaba usando como instrumento para que muchos médicos, para que muchas enfermeras reconocieran de que Dios vive y que Dios existe. Y así, hermanos, Dios puede usar cualquier cosa con tal de que volvamos a sus caminos. Y si Dios ha permitido esta pandemia, es para que tú reflexiones. Que tu vida aquí en la tierra es corta y que algún día vas a tener que rendir cuenta de lo bueno y de lo malo. Yo no sé lo que tú has hecho, pero déjame decirte una cosa, Dios sí sabe. Porque Dios dice en su palabra que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Yo le puedo engañar a mi esposa. Yo le puedo engañar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Yo le puedo engañar a todo el mundo, pero a Dios no le puedo engañar. Y tú tampoco le puedes engañar. El profeta Habacuc, después de vivir tiempos de confusión, tiempos de que no entendía, Dios le revela lo que va a pasar. Para nosotros, los creyentes, todo está claro, porque está escrito en la palabra de Dios. Pero para los incrédulos, para los que no conocen a Dios, son tiempos de confusión. Pero déjame decirte una cosa. Si tú quieres saber cuáles son los propósitos de Dios, lee la palabra. Busca a Dios. Arrepiéntete de tu pecado. La palabra de Dios dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Pero si alguno hace su voluntad, a ese le oye. Dios no oye a pecadores. Y tú y yo pecamos contra Dios. Todos hemos pecado contra Dios. De alguna manera todos le hemos fallado a Dios. Pero Dios muchas veces dice que Él pasa este tiempo de la ignorancia, pero ahora Él ordena, como dice en Hechos, en Hechos 17, vayamos a Hechos 17, mira lo que dice la palabra de Dios,
Versículo 30, ya estoy terminando, hermanos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios nos perdona, porque fuimos ignorantes, porque no conocimos la palabra, porque no nos enseñaron la palabra de Dios. Solamente seguíamos tradiciones de bisabuelo al abuelo, el abuelo al padre, y solamente caminamos como camina todo el mundo. Pero Dios dice que Él perdona el tiempo de la ignorancia. Y dice la palabra, ahora manda a todos los hombres, y cuando dice hombres, señala hombres y mujeres, en todo lugar, que se arrepienta. Dale gracias a Dios por la vida. Hay muchas cosas por qué agradecer, por la salud. Pero ahora Dios te manda que te arrepientas también. Dios no te ha dejado vivir este tiempo para que tú sigas pecando. Dios te ha dejado vivir para que en este tiempo tú lo busques y te arrepientas. Y des a conocer de que Dios vive y de que Dios existe. El profeta Habacuc empieza confundido y termina con una oración de alabanza, alabando a Dios, reconociéndolo de que aunque, digamos, no tengamos nada, pero si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿No? La palabra de Dios dice, mira, en Mateo, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo si va a perder su alma en el infierno? ¿De qué vale que yo me compre una isla y tenga un avión, un yate, que al final de esta vida yo me voy a ir al infierno? Y ahí, hermanos, es una condenación eterna. Acá la vida en la tierra, hermanos, no llegamos más de 100 años. Y si llegas más de 100 años, dale gracias a Dios. Pero después de esta vida, yo quiero llamarte a la reflexión que hay condenación eterna en el infierno y hay vida eterna en el paraíso con Cristo. ¿A dónde vas a ir? Mira lo que dice Mateo 16. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Tú crees que le puedes dar dinero a Dios? Señor, acá tengo 5 casas, te doy una casa. No, hermano. No hay nada en esta tierra que tenga valor para Dios. El único valor para Dios es el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. El único valor que tiene para Dios es la muerte de su Hijo. Y esa muerte lo hizo por ti y por mí. Si tú crees en el sacrificio de Cristo, tú puedes recibirlo de todo tu corazón. Por fe. Porque este caminar es por fe, no es por vista. Solamente es cuestión de creer. Y si tú crees que pecaste contra Dios por ignorancia, es tiempo de que le pidas perdón. Nadie, escúchame, nadie con raíz de amargura entrará al reino de Dios. Nadie que tenga un corazón lleno de odio, nadie que tenga un corazón lleno de rencor, podrá entrar a la presencia de Dios. Porque allí es todo santo, hermano. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. El profeta Habacuc entiende ahora que va a venir una destrucción a su pueblo. El profeta Habacuc, que van a venir los caldeos y van a arrasar con todo su pueblo, hermano. Entiende que cuando los caldeos iban a entrar, iban a dejar en la pobreza más paupérrima. Pero mira lo que dice Habacuc, y por eso Habacuc dice así, aunque la higuera no florezca. Y esto habla de la economía que iba a pasar en Judá. Dice, ni en las vides haya frutos. Recordemos que en ese tiempo la economía era netamente agrícola y ganadera. Dice, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, Habacuc está diciendo, aunque se pierda todo eso, aunque se pierda todo lo material, Habacuc termina con estas palabras, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Podrás decir eso si es que realmente tú conoces a Dios? Cuando uno conoce a Dios,
puede entender que aunque se nos quiten todas estas cosas, no nos podrán quitar al Señor Jesucristo. Como dice Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni de enfermedad podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por su palabra, esperando que haya sido de bendición allá donde tú estés, rogando de que mi Padre Celestial me haya usado y que el Espíritu Santo también te haya llamado a la reflexión. Permíteme orar en este tiempo y dar las gracias a nuestro Padre. Gracias, Padre Santo, una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque tú nos sigues guardando a pesar de los miles de contagiados, a pesar de los miles de muertos. Tú sigues cuidando de nuestras familias, de nuestros hijos, Padre Santo. Nos sigues protegiendo, Padre Eterno. Sabemos que son tiempos peligrosos, sabemos que son tiempos llenos de oscuridad, pero tenemos tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tenemos la profecía más segura, como dijo el apóstol Pedro, a la cual debemos estar atentos como una antorcha, Señor, atendiendo, Señor, cada día a tus palabras, haciéndonos recordar cómo es que quieres que vivamos. Gracias, mi Dios y mi Señor, por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos que han escuchado tu palabra. Guarda, Señor, y ruego también por mi pastor, Padre Eterno, por la Iglesia Evangélica Luz de Cristo, tanto como por Cajamarca, por Villa Huanchaco, por Casa Grande. Guarda a mis hermanos que sigan perseverando en la fe, Señor, que sigan manteniéndose firmes en su andar, Padre Santo. Allá donde estén, Señor, siempre, Señor, poniendo, Señor, la mirada en las cosas de arriba, de donde viene nuestra salvación. Todas estas cosas te las pido en el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias le damos a nuestro Dios bueno y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.